Bienvenidos, distinguidos postulantes, una vez más al curso prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Admisión académica 2024. Mi persona, Leslie Jenny Castro Rojas, los acompañará una vez más en la sesión número 4 en la materia Educación para el Desarrollo Sostenible. Bienvenidos una vez más, distinguidos. Para poder dar inicio a la sesión número 4, es pertinente dar un repaso respecto a la sesión número 3 para tener así un análisis simultáneo respecto al contenido de hoy. La anterior clase, distinguidos, analizamos las 4 estrategias que aborda UNESCO. Recordemos una vez más, la UNESCO es una entidad, parte de la Organización de Naciones Unidas, cuyo objeto es organizar lo que va a ser la ciencia, la educación y la cultura. Entonces, para poder desarrollar la educación para el desarrollo sostenible, si bien es pertinente analizarlo en testera, también es pertinente ponerlo en acción. Y por ello, la UNESCO estableció 4 mecanismos o estrategias para poder establecer la acción pertinente para poder efectuar lo que va a ser la educación para el desarrollo sostenible. Los 4 que vimos en la anterior sesión fueron mejorar las sinergias con distintas iniciativas en materia de educación y desarrollo. Si bien existen iniciativas al respecto, es pertinente concatenarlo uno con otro para que pueda ser un resultado integral. Asimismo, distinguidos, pudimos analizar que otra estrategia fue crear y fortalecer capacidades en materia de educación para el desarrollo sostenible. Ya decíamos en anteriores sesiones que la educación para el desarrollo sostenible es un paradigma nuevo que se está analizando y por ello el concepto va en constante evolución y por ende es menester crear y fortalecer capacidades para poder entenderlos a plenitud. Asimismo, otra estrategia fue elaborar, comparar y aplicar conocimientos relacionados a la educación del desarrollo sostenible. Es decir, que como es un paradigma que se está abordando, existen algunos países que avanzan con mayor precisión que otros, entonces es pertinente comparar y aplicar conocimientos para que el resultado sea de una vez más integral. Así como también otra estrategia es promover la educación del desarrollo sostenible y mejorar el conocimiento para que se genere una comprensión de sostenibilidad. ¿Sí? Estas 4 estrategias lo analizamos con mayor precisión en la sesión anterior, sesión 3. Sin embargo, el día de hoy analizaremos en la sesión número 4 el siguiente contenido. Analizaremos la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible efectuado el año 2009 en Bonn, Alemania. Esta conferencia, distinguidos, es sumamente importante para poder analizar lo que es educación para el desarrollo sostenible. ¿Sí? Este contenido vamos a desplegar cómo se ha ido desarrollando la conferencia sobre la educación para el desarrollo sostenible. No solamente nos vamos a basar en el informe inerte que nos puede dar la suma de exquisitez y riqueza que ha generado la experiencia misma sobre generar la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible. Por ello, por favor, permítanme primero explicar sobre qué versa esta conferencia, ¿sí? Esta Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, distinguidos postulantes, ha generado gran repercusión a nivel internacional, porque de esta conferencia se obtuvo el primer informe que proporciona información básica sobre lo que va a ser desarrollo sostenible. Se celebró específicamente, distinguidos postulantes, el 31 de marzo al 2 de abril del año 2009 en Bonn, Alemania. Sitúa la conferencia en el contexto del diseño de las Naciones Unidas de la educación para el desarrollo sostenible. Explica sus objetivos principales, los elementos del programa y los resultados previstos en la conferencia. Además, incluye una sinapsis de los temas y las preocupaciones en torno a la educación del desarrollo sostenible. Es un documento que se ha elaborado a través de un grupo consultivo a nivel internacional de la conferencia. Cuando uno lo lee simplemente el documento, si bien muestra resultados, no
permite expresar la riqueza de la experimentación desarrollada en la conferencia. Es por ello, distinguidos, que en esta sesión nos vamos a enfocar en el despliegue de la conferencia desde el día 1 hasta lo que va a ser la declaración de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. Entonces, permítanme, por favor, expresar detalle a detalle cómo se ha ido desarrollando. Empezando primero por los objetivos correspondientes por los cuales se dieron esta conferencia. La siguiente planilla va a expresar cuáles han sido los objetivos. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, el paradigma se ha ido construyendo a partir de inquietudes, preocupaciones de diversas áreas, de diversos especialistas, como diversas partes de la sociedad. Entonces, no simplemente podían quedarse en algo en algo abstracto que simplemente implique una filosofía del pensamiento divergente, sino que también tiene que ser contrastado con la realidad. Es por eso, distinguidos postulantes, que esta conferencia muestra cómo del pensamiento abstracto se logran acciones precisas a través de una ayuda en conjunto, a través de un grupo consultivo. Entonces, vamos a explicar por qué se dio esta conferencia, que es la más importante y que da inicio a lo que va a ser el despliegue del estudio del desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, permítanme, por favor, una vez más explicarlo. En esta conferencia, distinguidos, en el plazo durante se da el cumplimiento del Decenio de Naciones Unidas de Educación del Desarrollo Sostenible, muchos de los países decidieron reunirse, específicamente 147 países, 147 estados, donde entre ellos no solamente estaban presidentes, sino también estaban ministros, primeros ministros y viceministros que participaron como estados miembros para poder denotar parte de su preocupación respecto a lo que va a ser educación para el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces decidieron poner en testera 4 objetivos principales a seguir, porque nosotros sabemos muy bien que en una conferencia, si bien existe el protocolo, también tiene que existir el contenido estipulado para tener resultados efectivos. Y es por ello que ellos establecieron los 147 estados miembros, determinaron lo siguiente. Primero, destacar la contribución esencial de la educación para el desarrollo sostenible, al conjunto de la educación y a la consecución de la educación en calidad. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que la educación del desarrollo sostenible, distinguidos, es pertinente para todo tipo de nivel y entorno de educación. Es un planteamiento de enseñanza y aprendizaje basado en los ideales y los principios constitutivos de la sostenibilidad. Dado que concierne a temas tan importantes como lo que van a ser los derechos humanos, la reducción de la pobreza, los medios sostenibles, el cambio climático, la igualdad entre hombres y mujeres, la responsabilidad social empresarial y la protección de culturas indígenas, la educación del desarrollo sostenible constituye, distinguidos postulantes, un enfoque integral de la educación y el aprendizaje de calidad, al ocuparse de los problemas con los que se enfrenta día a día la humanidad en un planeta cada vez más globalizado. La educación del desarrollo sostenible va a enfrentar claramente los propósitos y los contenidos en tiempos venideros. Entonces, va a determinar no simplemente la educación del presente, distinguidos postulantes, sino también la educación del futuro. Por ello, esta conferencia establece el primer objetivo de destacar el rol esencial, fundamental de la educación para el desarrollo sostenible, tanto para generar contenidos como también para generar soluciones para los problemas a afrontar en el presente como en el futuro. Primer objetivo a seguir de la conferencia, determinar el papel de la educación, que evidentemente es esencial para la enseñanza
como también para el aprendizaje. Asimismo, distinguidos postulantes, otro objetivo de esta conferencia fue fomentar los intercambios internacionales. ¿Qué quiere decir ello? Que todos los programas en desarrollo sostenible que se vayan a desarrollar en diversas partes del mundo tienen que tener tres esferas al respecto, que van a ser el medio ambiente, la sociedad y la economía, con la cultura con dimensión subyacente a las tres que se vayan a desarrollar. Claramente, cada estado va a tener una experiencia diferente y ninguna experiencia va a ser igual a la otra. Por ello, es pertinente fomentar los intercambios. Si funciona en uno, para ver si puede tener óptimos resultados en otro escenario, no copiando, sino que mostrando ciertas similitudes. Asimismo, distinguidos, dado que la educación en desarrollo sostenible prioriza lo que va a ser los contextos locales, sin lugar a dudas van a tener repercusión a nivel internacional. Por ello, se hace evidente que un objetivo a seguir de esta conferencia va a ser fomentar los intercambios internacionales. Asimismo, otro de los objetivos correspondientes para esta conferencia a seguir es hacer un balance de la aplicación. Hacer un balance de la aplicación. ¿Por qué? Porque si bien no es reciente la creación, tenemos que ver el balance de cómo ha ido evolucionando la aplicación del término. Entonces, los Estados miembros y otras partes interesadas de la parte civil, como parte de lo que implica el conjunto de la sociedad, tiene que determinar hasta qué punto se han logrado las metas estipuladas anteriormente, hasta qué punto se tiene ya en aplicabilidad lo que va a ser educación del desarrollo sostenible, es decir, mostrar resultados empíricos como informes mundiales y regionales del primer seguimiento y evaluación de la aplicación de la educación del desarrollo sostenible. Es decir, ¿qué hemos logrado? ¿Qué estamos dispuestos a lograr para poder afrontar acertadamente los retos venideros? Otro objetivo distinguidos fue elaborar estrategias para seguir adelante. Sí, una vez más, sabemos bien que la educación del desarrollo sostenible no va a ser eh, un programa que tiene principio y tiene fin, sino que va a ser un programa por y para la vida. Entonces tenemos que establecer una vez más estrategias para seguir adelante. No bastan con las 4 estrategias elaboradas anteriormente por la UNESCO, sino que se tiene que pensar y repensar y reorientar otras estrategias para dar continuidad a lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible. Y en este entendido, distinguidos postulantes indican que es importante establecer estrategias para que nos brinden mecanismos de solución, tanto de oportunidades como de retos. Entre ellas van a figurar distinguidos incorporar a la educación del desarrollo sostenible a políticas públicas, políticas, planes y programas educativos en todos los Estados miembros, para que así puedan acertadamente responder a los retos venideros. Porque se entiende muy bien que la educación, pero también tiene que ser complementada con lo que van a ser políticas integrales. Y es por ello que son los 4 objetivos principales para poder establecer el seguimiento y el despliegue de la Conferencia Mundial de la UNESCO, que claramente va a tener como resultado una declaración, ¿sí? Distinguidos postulantes, una vez más, tenemos que tener en cuenta de que cualquier resolución, declaración internacional a nivel internacional, valga la redundancia, tiene que tener la legalidad y la legitimidad correspondiente de aceptación por parte de los Estados miembros. ¿Qué quiere decir legalidad? Quiere decir que esté en el marco de lo legal, es decir, que esté bajo principios y normas que regulen el orden internacional. ¿Y qué quiere decir legitimidad? ¿Qué quiere decir el consentimiento de las partes sobre aprobar un fenómeno, un objeto que se está a punto de tratar? Entonces, esta conferencia por primera vez
después de diversos encuentros internacionales, van a abordar lo que va a ser de forma conjunta la educación del desarrollo sostenible. Anteriormente podríamos decir que la educación del desarrollo sostenible sí es evidente que es importante analizarlo, pero no se daba ese hincapié o esa preponderancia a nivel internacional, sino era a nivel nacional que se estaba realizando. Cada estado tenía avances, por un lado, empíricos que el otro. No, pero en esta conferencia establecen que ya todos los estados dicen, sí es importante, entonces tenemos que abordar acciones conjuntas, porque sabemos bien que no solamente lo vamos a lograr por forma individual o particular como estado, sino que también lo tenemos que desarrollar de forma conjunta para que el impacto también sea mejor y más óptimo en cuestión de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es por ello que por primera vez se van a reunir, ¿sí? En la planilla ustedes van a poder observar cómo se desplegó parte de la Conferencia Mundial de la UNESCO. Repetimos una vez más, la fecha fue del 31 de marzo al 2 de abril del 2009 en Bonn, Alemania. Esta imagen representa el esfuerzo realizado por los Estados miembros de poder llegar a acciones en conjunto para poder resolver el tema de la sostenibilidad a nivel internacional. Es una imagen muy importante porque claramente muestra la importancia no solamente del tema, sino de la iniciativa y el esfuerzo que van a realizar los estados para poder pensar no solo en el presente, sino también en el futuro. Y es por ello, distinguidos, que vamos a iniciar no simplemente analizando el resultado como tal, repito una vez más, esta sesión va a ser para poder experimentar parte de la experiencia, ¿sí? Entonces vamos a aplicar, distinguidos, vamos a aplicar una dinámica interesante que va a ser simulación de roles. La simulación de roles, señores, en cuestión metodológica, pedagógica, se establece como evidenciando el rol que estuviéramos presentes en ese escenario, ¿sí? Vamos a interpelar un rol activo de miembros de la conferencia mundial. Entonces, por ello, permítanme por favor iniciar con los discursos inaugurales. En los discursos inaugurales distinguidos, vamos a poder evidenciar y analizar la riqueza de la intención de los actores internacionales. En ciencia política, parte del objeto de estudio vierte en lo que es el análisis discursivo. Entonces vamos a analizar de las máximas autoridades que han sido miembros de lo que es esta conferencia, parte de sus discursos para poder poner hincapié en sus contenidos y ver si realmente se dio como resultado final sus propósitos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con las palabras de bienvenida del señor Koichiro Matsura, director general de la UNESCO. En realidad, el director general de la UNESCO no pudo estar presente en esta conferencia por motivos estrictamente confidenciales. Sin embargo, el representante fue su subdirector, Nicolas Burnett. Quien tienen en imágenes es la imagen registrada por los medios de prensa donde va a emitir su discurso inaugural. Sí, entonces vamos a ir analizando poco a poco cómo va desarrollando las ideas principales para poder analizar esta conferencia de educación del desarrollo sostenible. Entonces, permítanme, por favor, expresar. Una vez más, en planilla tenemos al señor Nicolas Burnett, quien es el subdirector general de la educación de UNESCO, que también está representando a Koichiro Matsura, que es el director general de la UNESCO, estableciendo las siguientes palabras, ¿no? Vamos a dar lectura, pero posteriormente lo vamos a analizar punto a punto, ¿sí? El señor Burnett indica lo siguiente. En la conferencia inaugural, me cabe el placer y el honor de inaugurar esta conferencia de examen de mitad de decenio de Naciones Unidas, de la educación para el desarrollo sostenible. Quisiera expresar
al gobierno de Alemania mi sentida gratitud por su generosidad que ha mostrado al acoger a la conferencia mundial y por hacerlo en tan espléndido escenario, aquí en Bonn. Especial agradecimiento a la excelentísima ministra Schnaban para garantizar el éxito de tan importante encuentro. Para todos nosotros supone un gran honor la presencia de la señora Graça Machel, extraordinaria mujer defensora de los derechos y las necesidades. Asimismo, permítanme aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a los más de 900 participantes que han acudido a esta conferencia desde todos los rincones del globo, desde todos los sectores y desde todos los círculos que intervienen en el decenio. Hay entre ustedes más de 50 ministros o viceministros de educación y representantes de más de 100 países, lo que constituye un claro signo que el tema de esta conferencia, la educación para el desarrollo sostenible, va cobrando un protagonismo creciente en los programas políticos de los países. Confío en que gracias a su participación, el compromiso, esta conferencia mundial constituya un verdadero hito, no solo en el decenio, sino también para el éxito a largo plazo de la educación del desarrollo sostenible. Señores, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el señor Burnett con sus palabras de bienvenida? Nos está diciendo, haciendo un análisis correspondiente, que han hecho un esfuerzo extraordinario, no solamente la asistencia de primeros jefes de Estado de gobierno, sino que también existe entre ellos ministros y viceministros de educación, que obviamente tienen la tuición correspondiente para poder desarrollar programas educativos a nivel ejecutivo como operativo. El señor Burnett nos está diciendo, ya hay un compromiso. O sea, sí es bien reciente el objeto, el fenómeno que estamos analizando, que es educación del desarrollo sostenible, ya hay un compromiso. Ya hay un compromiso para trabajar de forma conjunta. Por eso existen más de 900 participantes, entre ellos presidentes, ministros, viceministros en educación y todo lo que implica. Entonces dicen, ya tenemos un compromiso. No estamos iniciando de cero, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, está empezando a decir, distinguidos, que debemos seguir los compromisos, pero no solamente en palabras, sino también en hechos. Es por ello que indica, ese es un hito. Esperemos que sea un hito, un hito. Y de acuerdo al despliegue de la sesión, vamos a ver si realmente se formó ese hito que está dando en las palabras inaugurales o si simplemente fue un discurso más inaugural. Yo lo voy a analizar punto a punto con ustedes para que ustedes puedan entender la riqueza y experimentar las palabras que se emitieron de grandes personajes, para poder luego analizar la estructura de la declaración. ¿Sí? Indica lo siguiente también Burnett. Excelencias, señoras y señores. En un mundo que trata de afrontar una crisis financiera y económica de grandes proporciones, que sufre las consecuencias de la degradación ambiental y el cambio climático y se va sacudiendo por tensiones sociales y conflictos, hay un creciente consenso respecto a la necesidad de que la comunidad internacional se una para preparar un mejor futuro común. La decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de establecer el Decenio de Educación para el Desarrollo Sostenible entre el año 2005 a 2014 anticipaba ya ese consenso, fruto de la comprensión de la función primordial que cumple la educación del desarrollo. Señores, ¿qué nos quiere decir con ello? Nos quiere decir, ya hemos afrontado el reto de el sistema económico, el sistema social y el sistema ambiental, que son tres retos que vienen de forma conjunta. Y
Naciones Unidas, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha establecido de forma consensuada que es importante tratarlo. Y entonces lo han dado tuición a la UNESCO para que mediante la educación pueda tratarlo y dar resultados, no simplemente para mostrar críticas del estado de situación o diagnóstico de la sociedad, ojo, no, sino que de soluciones, ¿sí? Asimismo, indica lo siguiente, mas no se trata de una educación cualquiera. Repitamos una vez más, por favor. Ya hemos llegado a un consenso donde la educación va a ser el mecanismo de solución al problema que se nos presenta, ¿no? A nivel social, económico, como también ambiental. Pero el señor Burnett nos dice, no se trata de una educación cualquiera. Ojo, se trata de aprender para el cambio y de aprender a cambiar. O se trata muy especialmente de contenidos y procesos educativos que nos ayudan a aprender a convivir de forma más sostenible. Si los sistemas educativos se caracterizan por la desigualdad, la discriminación, la exclusión, existe el riesgo de que perpetúen o incluso se agudicen o disparen las disparidades sociales y económicas que ya existen. Por eso, la educación del desarrollo sostenible busca impulsar hacia un giro de sistemas más integradores, cimentados en el respeto de la diversidad y el reconocimiento de la dependencia recíproca en la que vivimos, que nos vincule a todos entre nosotros y también con el medio que nos rodea. La educación del desarrollo sostenible reposa en la convicción de que todos tenemos el derecho de aprender, la capacidad de contribuir y la voluntad de lograr que los demás compartan los beneficios del desarrollo. Esa convicción fundamenta e inspira también los objetivos de la educación para todos y el hecho de la totalidad de los programas que derivan de los objetivos del desarrollo de milenio. ¿Qué nos dice? El señor Burnett, con estas palabras, interpela que si bien la educación ha avanzado en este siglo, también comprende que ha generado no solamente diversidad, sino que ha generado parte de discriminación por el escalafón que ha sido implementando. Entonces, por eso dice, no queremos que sea un programa más, no, queremos que sea un proyecto que enseñe a cambiar y también a aceptar donde se pueda conjuncionar diversidad, criterios diferentes, divergentes, pero en pro de construir un mejor futuro entre todos nosotros. ¿No? Porque él entiende, interpela y dice, mire, estábamos mal, nuestro sistema educativo es crítico, pero podemos cambiarlo para tener una mirada más integral, ¿no? Entonces, por eso incluso, él una vez más indica, las estrategias de la UNESCO está poniendo en marcha un organismo responsable de la coordinación mundial, una coordinación mundial cuyo objeto es establecer y vincular la educación para todos. Es decir, que ya no existe una discriminación por raza, por sexo, y por ideología, sino que realmente implique una integridad total, ¿no? Donde muestra que claramente tiene que existir un rol no solamente de compromiso, sino también de responsabilidades, distinguidos postulantes. Por eso, parte de su discurso de bienvenida indica, todos nosotros, personas, organizaciones, gobiernos, nos enfrentamos a decisiones difíciles. Ojo, escuchen muy bien, por favor, indica el señor Burnett, todos nosotros, personas, organizaciones, gobiernos, es decir, esto no solamente es el rol del gobierno, no es solamente el rol del educador, no es de todos, ¿no? Nos enfrentamos a decisiones difíciles. Que la educación del desarrollo sostenible es una manera de tomar las decisiones con mayor conocimiento de causa, mayor conciencia de los apremiantes que son los problemas y que afrontamos con mayor sintonía de los valores fundamentales que nos vinculan entre nosotros. No olvidemos, indica el señor Burnett, nunca, no olvidemos nunca que ahora decidimos no solamente por nosotros, sino también por el futuro. O dicho de otro modo, por nuestros hijos y nietos y sus descendientes. En cierto sentido, por los principios, en cierto sentido, por supuesto que ya no tenemos alternativa.
Los principios, valores y métodos del desarrollo sostenible deben tener cabida en los programas escolares y también universitarios. Las actividades del aprendizaje comunitario de los programas de formación en lugar de trabajo se van a vincular de forma integral y es por ello que se debe tener en siglo XXI a la educación del desarrollo sostenible como parte de un programa imperativo en la formación, por ser de utilidad y de actualidad. ¿Qué nos dice? Ok, ya no somos solamente nosotros los que vamos a tener el criterio de determinar el bienestar solo de nosotros. Es decir, nos está diciendo con este discurso el señor Burnett, señores, no solamente somos nosotros, somos también las generaciones futuras. Nos tenemos que preocupar por ellos. Y no es porque porque nosotros querramos, sino porque también las condiciones están dadas para ello. O sea, no podemos huir de esta responsabilidad. Y es por ello que se debe vincular la educación primaria con la secundaria, así como la universitaria, para que se establezcan estos programas. Y la Universidad Mayor de San Andrés entendió esta imperante necesidad y es por ello que están cursando la materia de educación del desarrollo sostenible, ¿sí? Porque ya es un tema no solamente de necesidad, sino es porque también va a brindar un tema de utilidad y también de actualidad. Y una vez más, el señor Burnett nos dice, la educación del desarrollo sostenible debe abordar seriamente los temas y problemas de hoy en día, de la actualidad. Tomemos, por ejemplo, indica el siguiente, el caso del cambio climático. Como saben, será un tema de gran conferencia que tendrá lugar en Copenhague el año 2009. Él está haciendo referencia en los siguientes meses que va a hablar acerca del cambio climático. Aunque no solamente se trata de un tema ambiental que amenaza la sostenibilidad del planeta, el cambio climático es una prioridad, a la vez para los planificadores y para el público porque nos afectará a todos. La educación sobre el cambio climático y para adaptarse a sus efectos es importante. ¿Por qué? Porque la educación va a mostrar no solamente que la vertiente ambiental es la que se está suscitando, sino también que implica criterios económicos, sociales y culturales, por lo cual necesariamente la educación tiene que intervenir. Una vez más nos indica, señores, no podemos hacer ojos cerrados a esto. Ya está sucediendo, ya nos está afectando. Entonces tenemos que abordar con mayor asertividad respecto a lo que implica la educación del desarrollo sostenible. ¿Sí? Una vez más, el señor Burnett nos dice, ojo, ya nos afecta, tenemos que poner acciones sobre la marcha. Y es por ello, distinguidos, que él va a poner en énfasis puntos específicos para desarrollar. Permítanme, por favor, una vez más, lo leo y posteriormente lo analizamos. ¿Sí? Indica lo siguiente el señor Burnett. Estamos reunidos en Bonn para reflexionar sobre la forma de llevar adelante los programas. Por ello es fundamental que aprovechemos la experiencia que nos ha enseñado. Por ello, establecemos tres grandes enseñanzas y conclusiones que parecen de especial interés. Primero, él indica lo siguiente. En primer lugar, la importancia del trabajo colectivo. Escuchemos bien, por favor. Ningún organismo, ninguno, así sea la UNESCO, ni un sistema de Naciones Unidas, puede llevar adelante la educación del desarrollo sostenible por solitario. No lo puede hacer. Tiene que existir claramente un trabajo colectivo. El concepto de interdependencia, íntimamente ligado a la idea de sostenibilidad, exige que trabajemos conjuntamente para superar problemas comunes. Debemos actuar con rapidez. Ello significa que debemos apresurar alianzas entre nosotros. Debemos actuar a veces de forma múltiple para que así la educación para el desarrollo se aplique. Asimismo, como parte de lo que es este interés de esta conferencia,
Otra función, aparte de trabajar de forma colectiva, establece el señor Burnett que una función crucial son los docentes y educadores, ¿sí? Piedra angular de todo el programa. Hay actualmente en el mundo, él indica, 60 millones de docentes, 60 millones de docentes y un número incalculable, distinguidos, de educadores no formales, ¿sí? 60 millones de docentes hace referencia distinguidos a personas que se han formado en ciencias de la educación o lo que es parte de pedagogía o andragogía para poder ejercer la cátedra a nivel primario, a nivel secundario, universitario, ¿sí? Pero también establece que hay un número incalculable de educadores no formales. Es decir, que si bien no se han formado de una formación tradicional, ellos empíricamente han logrado establecer mecanismos de enseñanza, ¿no? Entonces él indica y dice, existen, por eso, docentes y educadores que van a llegar a ser la piedra angular, teniendo en cuenta los 60 millones, así como también los que son los no formales, ¿sí? Ellos van a ser la piedra angular para poder establecer la, el acortamiento de lo que va a ser la brecha entre la teoría y la práctica, ¿sí? Asimismo, como parte de su discurso, indica que es indispensable, el tercer lugar, es indispensable entender el planteamiento de la educación del desarrollo sostenible no sea solamente circunscrito a ciertos temas, sino que también debe existir una integración al respecto, ¿sí? ¿Qué nos dice el señor Burnett, distinguidos postulantes? Nos dice claramente que este trabajo es de forma conjunta, donde si bien van a tener roles los educadores y los docentes, un rol fundamental, es también un compromiso de todos nosotros. Y no simplemente va a vincular a temas, ciertos temas circunscritos, sino que va a ir de forma transversal. ¿Sí? Con esas palabras, señores, inaugura parte de lo que va a ser la conferencia. ¿Sí? Es un discurso que aproximadamente duró unos 30 minutos, sin embargo, abstraje lo más importante y preponderante para que ustedes puedan tener parte de la experiencia.